Y bueno, quiero empezar con estos datos que me parecen a mí pues importantísimos y a veces hasta escalofriantes, ¿no? 7 de cada 10 mexicanos padecen sobrepeso en la actualidad, y aunque el IMSS menciona que somos el segundo lugar en obesidad, según la UNICEF, México ocupa el primer lugar en obesidad. Y estas cifras que quiero comentar también son impactantes. 1 de cada 3 niños de 6 a 11 años sufre obesidad, y 8 de cada 10 niños obesos van a ser adultos obesos. Eso tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios culturalmente que tenemos en México, pero también tiene que ver con un poco o nulo hábito de la actividad física, del deporte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a los mexicanos no nos gusta hacer deporte o qué pasa por ahí? Yo creo que sí nos gusta el deporte. Bueno, el mejor ejemplo es de que las familias se sientan a ver partidos de fútbol, partidos de básquetbol, tenis, pero nos falta la motivación real, la motivación física, la motivación personal, de que nos digan, ven y disfrútalo, ven y siente lo que pasa cuando estás haciendo el ejercicio, porque vemos familias completas que los fines de semana están ahí en la pantalla, pero esas familias no se han atrevido a dar el siguiente paso y decir, vamos juntos a practicar este deporte, vamos juntos a hacer esto, vamos a experimentarlo simplemente. Y creo que ahí están dos de las cosas ligadas, ¿no? Precisamente porque muchos no hemos experimentado esa sensación, no hemos sido parte de esas experiencias, y por lo tanto, pues, como decimos, si no lo conoces, pues no tienes ganas de verlo, no lo puedes disfrutar. Pero muchos de nosotros, yo, y te lo puedo decir, pude haber practicado deporte en mi época de secundaria, en mi época de preparatoria, como parte de, pero hacerlo como un hábito de vida, lo empecé a hacer, que te estoy hablando, hace 7, 8 años, y creo que es la parte de sentir esa adrenalina, esa sensación de bienestar, para decir, esto es lo que yo necesito para sentirme bien. Más allá de verlo y disfrutarlo en una pantalla, es de sentirlo. Y es lo que nos falta muchas veces a los padres de familia, de contagiar a nuestros hijos de eso. Y a veces no es, la situación se deriva porque venimos de familias que no practican deporte, que el deporte se ha visto de otra manera, que el ejercicio físico se ha visto como, ay, es que quieres estar flaco, ay, es que tú eres muy vanidoso. No, el deporte en sí mismo, las familias tenemos que empezar a decirle a la gente que no es una cuestión solamente de verse bien físicamente, sino es una cuestión de sentirse bien mentalmente, pero sobre todo de estar sanos, de cuidar tu salud, porque puedes pasar por muchas experiencias que corporalmente podemos pasar, una operación, lo que tú quieras, pero el ejercicio te ayuda a que tu recuperación sea mucho más fácil. Es increíble, pero es ahí donde tenemos que hacerlo, en el seno de las familias, empezar a experimentar, a empezar a atrevernos qué es el hacer ejercicio y cómo se siente el hacer ejercicio. ¿Y cómo poder iniciar a dar ese paso? Es decir, comparto contigo ese fenómeno que se da en México, que mucha gente está los fines de semana, incluso viendo el fútbol o el deporte de su elección en la tele, incluso yendo a jugar, a practicar algo muy parecido al deporte, pero que no es deporte, porque al final de cuentas es una actividad medio de distracción que al final termina en la ingesta de bebidas alcohólicas y muchas cosas que no tienen que ver con el deporte, pero que es es lo más cercano que hay hasta el momento en la sociedad que se quiere como acercar al deporte. Pero ¿qué nos falta para dar ese paso, para acercarnos a un deporte ya que incluye disciplina, incluye constancia, incluye pues también algunos esfuerzos extras? Los primeros esfuerzos los tendríamos que hacer como en la parte de la educación.
En las escuelas tendríamos que precisamente empezar a platicar con los padres de familia, porque como te digo, a veces el problema no está en los niños, sino en los papás que no tenemos esa cultura. Pero como te decía, a veces los papás también venimos de una cultura del sedentarismo en donde no nos inculcaron esa parte. Entonces tampoco podemos culpar del todo a los padres de familia, ha sido generacional. Entonces, creo que la escuela ahí puede generar un engranaje generacional para que tanto padres como niños, como estudiantes, como jóvenes, puedan empezar a hacer esta práctica. En la escuela tenemos que empezar a decirles precisamente esto que yo te decía. Todos estos beneficios no solamente físicos, sino educativos, sino mentales. Y cómo el deporte precisamente puede hacer que tu hijo crea todo lo que él puede hacer. Porque a veces en la autoestima de nuestros niños, la parte de la mentalidad de nuestros niños está en minimizarse. Y un deporte, el practicar un deporte te puede hacer entender que nada tiene límites para ti, que puedes ir mucho más allá. Y permítanme nuevamente tomarme como ejemplo, a pesar de que ya hace muchos años que pasé esa etapa, pero yo apenas platicaba con una persona de que estoy empezando a practicar stretching, un tipo yoga, y les decía, es que es increíble cómo estás ahí y empiezas a mover partes de tu cuerpo, creo que no conocíamos, o que cuando veíamos en una fotografía y decíamos, wow, eso yo nunca lo voy a poder hacer, eso de tocarte así, tocarte allá, pero lo puedes hacer. Lo puedes hacer y todo eso. Y eso se enseña primero en la escuela. Se enseña en la escuela cuando no existe el conocimiento en casa. Y entonces los papás tenemos que jalar a los papás y hacerlos conscientes de que una caminata puede empezar la transformación de todo, ¿eh? Porque a veces los papás tampoco nos atrevemos a caminar en un parque con los hijos. A veces decimos, los voy a llevar al parque. Y los hijos jugando y tú sentado. El papá sentado. Entonces, ¿qué está viendo tu hijo? Y yo siempre he dicho, todos somos maestros en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque el maestro enseña con el ejemplo. Entonces, los padres de familia podemos ser ese maestro de educación física, entre comillas, de nuestros hijos, caminando con ellos, intentando echar la cascarita con ellos. Obviamente en tu justa dimensión, también, con todo lo que puedas y lo que no puedas, pero empezar a hacerlo. Y creo que los maestros ahí podemos ser un factor catártico de enlace generacional para que los papás digan, sí lo voy a hacer por la salud de mi hijo, sí lo voy a hacer para que crezca bien, sí lo voy a hacer porque quiero que sea diferente a lo que yo he logrado ahorita, ¿no? Creo que ahí es donde podemos crear toda esta parte. Qué bueno que mencionas a los maestros. Justo estamos en una etapa nueva para todo el mundo. Estamos pasando de un encierro obligatorio a una especie como de esfuerzo por empezar a volver a salir, aunque no sabemos todavía si es real, porque pareciera que ni siquiera es el momento y nos vamos a tener que regresar otra vez. Regresamos, sí. Pero en las escuelas los docentes tienen muchas preocupaciones, tuvieron que aprender a dar clases de otra forma, en línea, los alumnos también, los papás. Y en este momento que estamos viviendo, el deporte está como contemplado dentro de los elementos que tienen que mostrar a los alumnos en este regreso. Sí, creo que es una de las acciones prioritarias, junto con la educación socioemocional. Porque los niños, los adolescentes, en general todos, pero obviamente ellos, porque la dinámica de relación, de vida social que están acostumbrados a llevar, de repente se vio acotada. Como quiera, los adultos
en la dinámica del trabajo y todo eso, tú dices, bueno, mi vida normalmente se desarrolla en un cuadrito, ¿no? Pero las de ellos parecen estrellas. Y van por un lado, van por otro, están pensando una cosa, están pensando en los amigos, en el video, están... Entonces, creo que una de las cosas y las encuestas que se han realizado por instancias internacionales en nuestro país por Mejoredu han demostrado que lo que necesitan nuestros niños ahorita es acompañamiento socioemocional y volver a activarse. Volver a activarse con los que sienten suyos, con los que sienten sus amigos, con los que sienten que comparten con ellos esa parte de vida que se les fue robada este año y 3, 4 meses que llevan en el encierro. Pero sobre todo, porque ahorita que regresamos, los mismos adultos, cuando volvemos a ver a los compañeros, nos damos cuenta que precisamente está permeando o se está ampliando este grupo que tú comentabas al principio, de la gente con obesidad. Y muchos, la primera respuesta cuando tú le dices, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿No? Te dicen, pues es que estaba en casa. Y pareciera que el estar encerrado en casa es como un mandato para estar come y descuidarte. Pero precisamente ahí es donde los maestros nuevamente van a incidir para que primero la actividad física, como te decía, sea un elemento catártico, junto con la educación socioemocional. Y la otra, precisamente, porque ya de tiempo atrás se venía priorizando la actividad física precisamente ante los fenómenos que tenemos de salud, de la diabetes, que tenemos ya un buen porcentaje de población infantil ya con diabetes, y entonces como una cultura preventiva ya se venía planteando, pero hoy se ha vuelto un imperativo para que todos los maestros, independientemente que no seas de educación física, te des ese momento y lo practiques con los alumnos, para que te des ese momento y te relajes con los alumnos, te des ese momento y los concientices de que dedicarte a tu cuerpo, a tu mente, con una actividad física, por lo menos 20 minutos diarios, va a generar otro tipo de persona en ti. Justo este punto es también bien complicado en esta situación. Una de las ventajas del deporte es que nos ayuda a socializar porque te reúnes en algún punto, conoces a nuevas personas y las conoces desde una perspectiva como mucho más transparente porque estás compitiendo, porque estás exigiéndote, pero hacer deporte desde casa sí es como más complicado, ¿no? O sea, se necesita más fuerza de voluntad, más ejemplo, muchas cosas. ¿Cómo motivar a todos? Ya no digo a los niños, a nosotros mismos, a hacer ese deporte en casa cuando estamos encerrados y cuando vivimos en un departamento a lo mejor súper pequeño, en donde no hay posibilidad ni siquiera ya no digamos correr, sino de mover. Por turnos ahí. Exacto, por turnos. Estos 4 metros van por turnos. Sí. Fíjate que hay actividades, digo, con mi familia lo vivimos, y igual como tú dices, estamos en un departamento. Creo que nos dimos nuestros espacios y nuestros tiempos precisamente para que no dejáramos de hacer lo que veníamos haciendo en un deportivo. Y nos mentalizamos de a qué horas nos teníamos que parar y tratar de cumplir la rutina que llevábamos antes del confinamiento. Como tú dices, es cuestión de una disciplina que no tenemos. Pero precisamente yo creo que lo que nos ha faltado es esta integralidad de la educación, de cómo educar a la gente, diciéndoles que, como te decía al principio, el ejercicio no es solamente por cuestión de vanidad, no es solamente porque querramos a gente flaca, no, es porque te permite otro tipo de mentalidad, de crecimiento integral. Y en serio, o sea, cuando terminas, el cansancio que disfrutas, precisamente es eso, es un cansancio que disfrutas muy diferente al cansancio que cuando estuviste en el tráfico, que cuando terminaste una jornada laboral,
que cuando estuviste haciendo quehacer, y que muchos podemos decir que el quehacer es ejercicio, porque estás agachándote, pero no es el mismo, porque lo tienes que hacer con la mentalidad de dedicarte a ello. Hay mucha gente que dice, es que yo camino mucho, me voy al centro comercial. Es que me fui de compras y caminé como 3 horas. Eso no es dedicarte a ti. Y yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a concientizar. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? ¿Qué actividad de tu vida le dedicas a tu cuerpo para tu crecimiento personal? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu mente para tu crecimiento personal? Y no estoy hablando de lo académico, sino de esa parte de concientizarte a ti mismo, de sentirte a ti mismo, de reconocerte a ti mismo para crecer. Porque, en serio, o sea, el hacer ejercicio te hace consciente de todo y empiezas a entender tus molestias, empiezas a entender tus dolores y claro que vas previniendo un montón de cosas. Y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, de que como estamos tan acostumbrados a sentir y no sentir al mismo tiempo, me duele la cabeza, la aspirina, me duele esto, la pastilla. ¿Por qué? Porque nada más estás buscando paliativos momentáneos. Cuando haces ejercicio, empiezas a conocer tu cuerpo, lo empiezas a querer y te das la oportunidad, precisamente, de ver qué está pasando y previenes muchas cosas. No estoy diciendo que sea una cuestión milagrosa, pero eres más consciente de ti mismo. Y eso yo creo que es la parte de la cultura que tenemos que empezar a hacer. ¿Cuánto te dedicas a ti? Es impresionante, ¿no? Había leído por ahí un artículo, la cantidad de operaciones y la cantidad de situaciones que resuelve tu cerebro de manera automática mientras haces ejercicio, lo cual, cuando terminas de hacerlo, te lleva a una situación como mucho más relajante, mucho más clara de tus problemas. Me ha pasado a mí también que tengo problemas, voy a correr, hago ejercicio y cuando acabo de hacer el ejercicio, como que encuentro la solución más, más elegible, ¿no? Fíjate que hay una de las cosas que no entendemos. El ejercicio te ayuda a oxigenar más. Y lo que está haciendo el cerebro, pues es precisamente recibir esa cantidad de oxígeno. ¿Qué nos pasa cuando nos estamos angustiando, cuando tenemos estrés, cuando tenemos nervios? Empezamos a respirar mal. Le estamos cortando oxígeno al cerebro. Un cerebro sin oxígeno no trabaja, no carbura. Es como el cochecito sin gasolina. Nuestra gasolina para el cerebro es el oxígeno. El ejercicio te está permitiendo eso. Porque es lo que te digo, pareciera que nos estamos cansando, pero lo que le estás haciendo a tu cuerpo es darle mucho más de lo que realmente necesita. Y como tú dices, hay veces que podemos, no sé si a mucha gente que nos va a poder ver, estamos haciendo un escrito, un documento, lo que tú quieras, y ya llega un momento en que te saturas. Estás tan preocupado por hacerlo que te saturaste. Lo dejas descansando. Al otro día te vas a hacer ejercicio, estás en la caminadora, como tú quieras. Lo estás reflexionando y como tú dices, te viene más claridad. Dices, esta palabra por esta, porque le estás dando a tu cerebro lo que necesita. Y por eso, fíjate, cómo hace rato te decía el crecimiento mental sin juntarlo con lo académico. Pero los niños que se ejercitan pueden tener un mayor rendimiento académico porque precisamente le estás dando eso que tu cuerpo necesita. Y lo estás haciendo de manera lúdica. Hay niños que si les das una vitamina, porque hay papás que solemos, métete la vitamina que para fortalecer el cerebro, la vitamina para esto, vitamina. No necesitarías. Camina con él en el parque. Corre con él en el parque.
y te vas a ahorrar mucho dinero en vitaminas. Hay muchas operaciones físicas que se evitarían si hiciéramos ejercicio. Precisamente en el tenor de que te digo, empiezas a prevenir cosas, empiezas a sentirte, empiezas a concientizar tu cuerpo. Entonces, pues cada vez, y como es el deporte es se me fue la palabra, ayúdame. Cuando no lo quieres dejar de hacer. Adictivo. Adictivo. Es adictivo. Te llega un momento en que te das cuenta que así estés con las ojeras, esto, quieres ir a hacer ejercicio. Y el día que no fuiste, por alguna razón, te sientes mal. Te sientes mal, así te sientes incompleto, como que tu cuerpo te está diciendo, me faltó esto, ¿no? Y lo buscas compensar con otra cosa. Exacto. Y precisamente, o sea, como te digo, te causan cansancio, pero un cansancio que eleva tu potencial en todo. Rosalía, volvamos a los niños. ¿Sería viable utilizar el deporte y la actividad física como una metodología para detener, atender o contrarrestar los fenómenos como la violencia escolar, el bullying, incluso fenómenos digitales como el cyberbullying? Definitivamente, porque precisamente como empiezas a descubrirte a ti mismo, empiezas a voltear a ver al otro de otra manera. Y cuando ese otro en un deporte, en una práctica física, no puede, eres capaz hasta de ayudarlo, porque lo volteas a ver y te entiendes de que tú también pasaste por eso, que cuando iniciaste, pasaste por las mismas complicaciones y te crea ese sentimiento de solidaridad y de entendimiento con el otro y de empezarlo a jalar contigo hasta que los dos puedan estar caminando de la misma forma, estar pateando la pelota de la misma forma. Te hace más empático, te hace más sensible, te hace más abierto. Y claro, aunque se da la competencia en el deporte, en el caso de los niños que están, yo voy a ganar y todo eso, inevitablemente se dan esos sentimientos de empatía y de solidaridad. Y sobre todo, al hacerlos trabajar en esa forma, el sentimiento del trabajo en equipo, de la sinergia que se puede generar, valoras a los otros seres humanos, entendiendo que lo que él no puede hacer, yo lo puedo hacer, pero lo que yo no puedo hacer, él lo está completando en esto. Entonces, por eso somos valiosos en esto. Y por eso somos capaces de abrazar al otro cuando metió gol. Aplaudirle cuando metió la canasta, porque sabes que el triunfo de él, con mi ayuda, fue la de todos. Y faltará mucho perdón que te interrumpa, para justo llegar a esa nobleza de festejar con tu compañero, apoyar a tu compañero, a todo, pero también esa competitividad, entenderla de una manera positiva para aceptar cuando perdiste y reconocer al rival, o para sentir empatía con a quien derrotaste y reconocerle su esfuerzo. Eso que pareciera muy lejano porque siempre termina uno como compitiendo y volviéndolo como una guerra malentendida, pero nos falta mucho para eso. Fíjate, Edgar, que es ahí donde precisamente, y por eso yo empezaba hace rato con los papás. Los papás, en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, mira, son los que hacen la guerra, ¿eh? Sí. Digo, quien sea papá y ha estado en las gradas, se pudo haber dado cuenta de cómo los chamacos están jugando sanamente. Están disfrutando el partido, perdiendo, ganando, pero están disfrutando, tratando de dar lo mejor de sí. Pero en las gradas estamos los papás. Dale, hazlo. No. Si los papás desde atrás dijeran, échale para adelante, disfrútalo. Si en lugar de dale, dijéramos esta palabra, disfrútalo, cambiaría la mentalidad de los niños. Pero los papás somos quienes, ¿por qué no le diste? ¿Por qué no ganaste?
es que tienes que hacer esto. Y le gritamos todavía al entrenador, porque el entrenador no está haciendo lo correcto desde nuestro punto de vista, porque el equipo va perdiendo. Si los dejáramos solos a los niños, creo que los partidos serían de manera diferente, porque ellos no empiezan a ir a jugar con el afán de pasar por encima de los demás, por estar por encima de los demás. Lo hacen porque les gusta, porque lo quieren hacer. Y vamos quitándoles eso nosotros, porque nosotros, en el afán de tener hijos triunfadores, que a veces no entendemos en su dimensión lo que es ser triunfador, pensamos que ser triunfador es siempre nada más estar ganando, ganando, ganando. Y a veces triunfas cuando pierdes, porque es cuando mayor aprendizaje tuviste y entendiste precisamente que hubo cosas que dejaste de hacer y que por eso no lograste el objetivo, pero que si haces lo que tenías que hacer, para la siguiente lo vas a lograr. Y creo que es ahí, nuevamente regresamos con los papás. Para lograr esta cultura, tenemos que hacerlo en familia, tenemos que entenderlo en familia, porque los logros, como en el equipo de fútbol, como en el equipo de básquetbol, si hacemos un equipo de natación, va a ser en equipo, cambiando la mentalidad de nosotros como padres de familia, de nosotros como maestros. Vamos a cambiar la mentalidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. A veces decimos, y de manera muy frecuente, nos quejamos, los jóvenes de ahora, los niños de ahora, sin darnos cuenta que esos niños de ahora, esos jóvenes de ahora, son el resultado de los adultos que somos, de lo que les hemos ido transmitiendo día con día, minuto a minuto, hora con hora, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con todo lo que somos. En el momento que les digamos, el deporte, las prácticas físicas son para tu crecimiento personal, son para tu crecimiento físico, son para tu crecimiento académico, para tu crecimiento mental y espiritual. Y hablárselos de la manera más simple que se pueda. Podemos dar el siguiente paso para no ver al ejercicio como, ay, ya me van a hacer parar, no, sino algo que disfruten, algo, como decía hace rato, que se vuelva adictivo, que no lo quieran dejar, y no para atarse a un gimnasio, no, para regalarse ese tiempo que necesitas tú, que necesitamos todos, para estar en el equilibrio con nosotros mismos y con los demás. Qué interesantes conceptos, Rosalía. Muchas gracias. Entrando en la infraestructura escolar, educativa y tal vez deportiva, ¿qué le falta a nuestras escuelas para que se genere ese gusto por el deporte? Entiendo que las familias lo tienen que hacer, pero bueno, a lo mejor no sucede, pero en otros países las escuelas son el canal para conocer el deporte y ir rumbo a él de manera incluso profesional. Es decir, vaya, estamos muy lejos de Estados Unidos, pero Estados Unidos todas las escuelas están motivando el deporte y por eso tienen tantos deportistas históricos. Y aquí no pasa. Pero ¿qué falta ahí en cuanto a la infraestructura o el modelo que seguimos? Y fíjate, por decir, en Estados Unidos van reclutando, pero y te van diciendo, o sea, sí eres buen deportista, pero te piden buenos resultados académicos. A la par. Todo a la par. ¿Qué nos falta aquí en México? Yo creo que precisamente crear toda una currícula escolar que le dé el tiempo suficiente a la actividad física. Porque estamos tan saturados de otras cosas que si bien se está priorizando esto, no se le está dando el tiempo suficiente. Muchas veces se ha hablado también de la carga administrativa que tienen los maestros. Carga administrativa que vienen años y años, que entran y vienen y van gobiernos y dicen, se va a acabar, porque lo prioritario es enseñar más que estar llenando papeles. A veces tú vas apenas planeando un examen y ya te están diciendo la fecha en que tienes que entregar los resultados.
Entonces yo creo que es todo el modelo escolar, yo creo que debe de tener un replanteamiento preciso, y yo creo que va a tener que, ya cuando se regrese a la normalidad, que ya no sabemos qué va a ser normalidad para nosotros después de esto, pero porque se tiene que buscar los equilibrios nuevamente en lo que es educación física, educación socioemocional y lo que es toda la educación académica. Se tiene que buscar el equilibrio para que podamos ayudar de manera integral a nuestros alumnos, a los niños, a los jóvenes. Y por otra parte, la cuestión de la infraestructura, hay escuelas que pues no tienen los espacios. O sea, de entrada no hay los espacios. Hay escuelas que son una maravilla porque tienen espacios generosos para todo tipo de actividades. Pero precisamente las escuelas es un fiel reflejo de lo que son nuestro sistema social, nuestro país, lleno de inequidades, lleno de desigualdades. Pero creo que los maestros podemos hacer milagros, porque en un salón de clases puedes mandar las sillas a las orillas y en ese espacio que tienes empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? En esto no lo podemos pensar en que si me piden que yo tenga una clase de educación física me van a venir a construir de inmediato las canchas o los espacios. Yo creo que aquí lo que vamos a necesitar todos los que estamos involucrados en la educación es, como decía Reina, creatividad, innovación. Siempre, yo creo que no lo va a faltar por parte de ningún maestro porque llevo muchos años trabajando con ellos, al lado de ellos. He aprendido mucho y lo que tienen es un compromiso tremendo por sus alumnos, por sus niños. Y a veces el sueldo que tienen lo gastan para comprar cosas y poder hacer actividades con ellos. Pero nuestro país tiene una gran deuda, nuestros gobiernos tienen una gran deuda ahí en las escuelas por mantener la infraestructura como se debe. Una infraestructura digna en todos los aspectos para poder desarrollar la educación física, para poder desarrollar la cuestión tecnológica que ahorita va a ser más que necesaria. Pero creo que por el trabajo de los maestros va a haber suficiente creatividad, suficiente trabajo para que esto que están viendo con sus alumnos, porque tienen un diagnóstico perfecto de lo que está pasando con sus alumnos, se pueda subsanar con estas prácticas físicas y con la educación socioemocional. Muchas gracias, Rosalía. Oye, platícanos un poco ya de manera personal. ¿Cómo ha cambiado en ti? ¿Cómo te ha cambiado la vida el deporte? ¿Por qué no nos dices 3 puntos así muy concretos que tú has notado que te beneficiaron o que te benefició el deporte desde que lo empezaste a practicar o desde que le tomaste ya el gusto que nos has comentado tienes por él? Físicamente me siento mucho mejor, rindo mucho más en todo. Rindo mucho. Primero, creo que mi capacidad mental y física aumentada. Obviamente, una cuestión es la capacidad y otra el rendimiento. Siento que rindo mucho más. Mi recuperación, lo comentaba hace rato, tuve que someterme a una operación y curiosamente el doctor me dijo, usted hace ejercicio. Cuando me estaba revisando, me estaba auscultando el abdomen y le digo, pues sí, o sea, no soy así muy de horas en el gimnasio, pero o sea, sí. paréntesis ahí. ¿Qué ejercicios haces? A ver, platícanos. ¿Qué hago? ¿Qué acostumbras? Nado, corro, actualmente hago pilates, hago stretching, tomo una clase que se llama GAP, que es para glúteo, abdomen y pierna, y lift training, que es para todo el tren superior, que son de brazos, y para completar algunas cosas en gimnasio.
Ok, no, pues entonces sí estás como de lleno metida en todo ese mundo del Pues deporte. son 2 horas y media, ¿Al día? al día. Ok, Y como las clases van por días, entonces por semana cubro todo eso. súper completo. Y bueno, tengo pues mi esposo, mi hija, también, o sea, nos vamos juntos a hacer ejercicio y coincidimos en algunas clases, en otras nos separamos porque cada quien tiene sus propias necesidades físicas, pero por decir, mi esposo, su cuestión de salud mejoró muchísimo porque tenía ya algunos problemas de colesterol y no, con el ejercicio evitó todo lo que es medicamentos, ¿no? ¿La relación entre ustedes mejoró? Digamos, ¿la ayuda a ser más sólida esa relación con tu esposo o con tu hija? Pues compartimos. Claro que sí, porque compartimos esos momentos, compartimos, nos vamos ayudando. Por decir, mi hija pues ella sí es muy más metida, más metódica en la parte del ejercicio. Luego estamos haciendo ejercicio, se me acerca y me dice, hazlo así, hazlo allá. Estamos ese tiempo juntos, terminando, desayunamos juntos, estamos platicamos de nuestros malestares que a veces nos dejan los mismos ejercicios. Platicamos, te digo, convivimos en ese ambiente, ¿no? ¿Y cómo inculcaron ese gusto a tu hija por el deporte? ¿O nada más fue que él te Bueno, veía yendo a hacer ejercicio y ella también quiso? bueno, te quiero decir que nosotros con mi hija tuvimos el hábito de que a pesar de tener coche, cuando salíamos el fin de semana lo hacíamos en transporte público. Y a veces llegábamos a un punto y nos dábamos unas caminadotas tremendas. Y caminaba. Ya en la escuela practicaba básquetbol, taekwondo, la metimos a la alberca olímpica para la nadada. Claro. Y pues corría, practicaba muchos deportes y nosotros siempre acompañándola, motivándola ahí. Pero curiosamente, precisamente, en una ocasión que ella iba a empezar a tomar clases de francés en una escuela del Politécnico acá por el sur de la ciudad, en la de Culhuacán, el deportivo estaba al lado. Entonces, pues nos metimos a pedir informes y empezamos a carburar. A ver, si nos venimos a tal hora, hacemos ejercicio y después te pasamos a dejar a la escuela para que hiciera su idioma. Pues de eso te estoy hablando que ya llevamos 7 años, 8 años. Terminó su curso de idioma y nos quedamos. Y nos quedamos y sorprendidos porque es un lugar en donde en lo personal aprendí que el concepto de la tercera edad no es el viejito que está sentado esperando a que lo atiendan, o el viejito abandonado, o el viejito que no puede caminar, no puede hacer nada por sí mismo, porque es un espacio en donde ves a la gente de 60, 70, 80 años, unos hasta de 90, que llegan a las 6 de la mañana a nadar, que llegan a practicar algún deporte, que llegan a caminar. Y es donde te das cuenta que precisamente el deporte puede cambiar totalmente tu calidad de vida. Y que nuevamente sí es cuidarte físicamente, sí es cuidarte mentalmente, pero es un estilo de vida que te cambia todo, que te cambia todo. Porque nosotros vemos a unas personas en serio que decimos, yo quiero llegar así. O sea, yo sí quiero llegar a vivir 70, 80, 90, pero bien. Claro. Y las hemos visto y es porque han estado practicando deporte. Hay gente que tiene enfermedades declaradas por cuestión de herencia genética y que se mantiene súper activa y por decir, a mí yo le dije una vez a una señora, es que usted no para. Así le dije, usted no para.
y me dice que tiene por herencia genética, le diagnosticaron arteriartrosis, Ujú. que es la deformación de los huesos poco a poco. Okay. Es como un tipo de artritis, pero corporal. Dice, pero desde que me lo diagnosticaron fue cuando dije, esto no me va a ganar. Y fue cuando empecé a practicar mucho más actividades físicas. Y si la ven, no tiene nada la señora. Te No lo tiene. creo. O Sí, sea, sí, sí. calidad de vida, el ejercicio. Y yo creo que un poco íbamos motivados, pero el ver tantos ejemplos vivos de lo que hace el ejercicio con la vida del ser humano, con la condición física de los seres humanos, con la condición mental de los seres humanos, ver esos ejemplos vivos ahí, creo que para nosotros es mucho más motivación para estar todas las mañanas ahí tempranito. Exacto. Y justo ahora que en tu caso, que ya estás muy metida con el deporte de por años, ya habrás escuchado esa frase de que pues no hay pretextos, ¿no? Y hay mucha gente que siempre encontrará, no, es que no hay espacio, no, es que se necesita dinero para las clases, no, es que se necesita esto, no es que se necesita lo otro. Ya para ir cerrando, ¿algún tip o un par de tips que les des a esas personas que se saben en una vida sedentaria y que como que quieren empezar el deporte, pero que se encuentran justo con eso, con los pretextos, con el es que no es para mí, es que yo no sé? ¿Cómo poder motivarlos a que inicien una vida Primero, pues, en el deporte? primero, Edgar, el deporte es para todos. O sea, ay, sí, el de no es para mí, o sea, hay que mentalizarnos que el deporte es para todos. Desde el momento que tienes la oportunidad de tener tu cuerpo íntegro y de poder moverte, es más, quienes están imposibilitados por alguna deficiencia, lo hacen. Imagínate tú que nos estás viendo, tú que nos estás oyendo, que tienes tu cuerpo, que se mueve bien y todo, ¿cómo no? ¿Cómo el deporte no va a ser para ti? Sí va a ser para ti. Nada más piensa que si un día empiezas caminando 10 minutos, al día siguiente van a ser 12, al día siguiente van a ser 14. Y que ese caminar te va a generar otra sensación, te vas a dar cuenta que al siguiente día te puedes atrever a hacer una sentadilla, te puedes atrever a hacer un abdominal. Y que cuando lo quieres hacer, el espacio no es grande ni es chico, simplemente es el espacio donde lo quieres hacer. Y ahorita, en todas las delegaciones, en todos los espacios, hay grupos, sorprendentemente, que se están ayudando para hacer ejercicio, que se están juntando para hacer ejercicio. Acá por donde yo vivo, en la mañana y en la noche, se juntan, yo creo que como 60 personas, y yo me imagino que le pagan de manera independiente a un maestro, pero increíblemente, todas se unen con una sola intención, sentirse bien, porque en serio, son grandes, chicos, gordos, flaquitos, pero todos están haciendo lo propio, porque se dieron cuenta un día que después de hacer ejercicio, terminaban cansados, pero se sentían bien. Y todas las noches yo los veo ahí, porque salgo a pasear con mi hija un perro. Pero no te digas, esto no es para ti. Tienes un cuerpo que se mueve, lo puedes hacer. Los espacios hay todos, porque a veces solamente parado puedes empezar a hacer un subir y bajar y estás haciendo ejercicio. Sentado, puedes empezar a mover tus manos. Sentado, puedes empezar a mover tus piernas, a ejercitarlas. El lugar no importa si lo quieres hacer. Decídete a hacer ejercicio. Cambia tu filosofía de vida. No por estar flaco, no por estar bello siempre. Cámbialo porque quieres vivir bien, porque quieres un mundo tranquilo, porque con el ejercicio vas a ser más empático, más solidario, más humano. Por eso hay que hacer ejercicio. Completamente de acuerdo, Rosalía. Oye, por último,
pues Fundación en Movimiento estamos haciendo este esfuerzo por justamente llevar ese mensaje que nos has dejado clarísimo con tu testimonio, con tus conceptos, sobre la importancia del deporte y de la activación física, y además utilizado como herramienta para atender fenómenos nocivos que hay dentro de la sociedad estudiantil, que es pues el cyberbullying sobre todo, y pues ya todo lo que deriva en violencia escolar y todo. Seguramente te vas a sumar, ¿verdad, Rosalía? Ahí estaremos. Perfecto, pues ayúdanos a invitar a todas las personas a que se sumen a este movimiento que justamente es la carrera contra el cyber, la primera carrera contra el cyberbullying organizada por Fundación en Movimiento. Cuenten con ello. A todos los que nos están viendo, soy Rosalía Ceferino, soy maestra, soy periodista, y los invito a que se sumen a la primera carrera contra el ciberbullying que llevará a cabo la Fundación en Movimiento. No lo dejen pasar. Estamos a tiempo de que por medio del ejercicio, por medio de nuestra activación física, cambiemos lo que están viviendo nuestros niños, que es lo que están viviendo nuestros jóvenes. Por un mundo de paz para ellos, por un mundo de paz para nosotros, sumémonos a esta primera carrera contra el ciberbullying. Unámonos. Muchas gracias, Rosalía. Pues gracias por tu tiempo. No sé si tú tengas algo más que te haya quedado ahí en el tintero, algo más que gustes agregar. Dime. Sí, pues exhortar, invitar a todas las personas, independientemente si eres padre de familia, si eres maestro, si eres hermano, si eres amigo, si eres lo que seas en la vida de alguien, hazle ver que el ejercicio puede cambiar su vida y que el ejercicio puede evitar un montón de acciones de violencia que están viviendo ahora y que tenemos que erradicar. Una de ellas es el ciberbullying. Hagamos que la vida de nuestros niños, hagamos que la vida de nuestros jóvenes sea muy diferente a la que hoy estamos viendo. El futuro nos está esperando, pero ya está a unos pasos. Apurémonos con esta carrera.